No hace mucho, Jesús Maestro fue invitado a The Wild Project y dijo un comentario que me animé a ver un vídeo de los fragmentos que saca Jordi de los podcasts sobre por qué rechazaba a Tolkien. Y Jesús Maestro dijo algo que me llamó mucho la atención, por decirlo así. Dijo que el maniqueísmo y la evasión que proponía la literatura de Tolkien pues le parecía infantil e irresponsable. Porque Tolkien no ofrece ninguna crítica acerca de la realidad, sino una evasión para que adoptemos ante la realidad una actitud completamente irresponsable e infantil. Y yo me quedé así, es decir, no se te acorta el internet. Yo me quedé así pensando, este señor no tiene, como dice su propio meme, ni puta idea de lo que está hablando. Mi querido viajero, soy Salvo Remas, esto es Sueño por una Crónica, un canal donde suelo dar consejos de escritura creativa, pero es que esta vez va a ser, a mi pesar, una reacción a un comentario. No me gusta mucho ese tipo de contenido porque suele ser más escandaloso y morboso que otra cosa. Yo respeto lo poco que he visto de Jesús Maestro, ¿vale? Sé que es filósofo, sé que tiene he visto pedazos de algún que otro vídeo, que bueno, que no estaban mal. Tengo un amigo, el famoso amigo Robert, del que tanto hablo en tantos vídeos, que le estima como autor, pero es que honestamente, la realidad es que yo no conozco muy bien ni qué propone, ni qué no propone, ni en qué tipo de ara de la filosofía está situado este señor. En realidad es un desconocido, es como si me encuentro con un desconocido en el supermercado, me causa una impresión, una mala impresión por cualquier detalle, y a partir de ella creo un juicio en base a él. No lo conozco, comentó en el vídeo ese que también criticaba a Shakespeare, pero que en cambio elogiaba mucho a Don Quijote, lo que tú quieras, pero su tesis en el fragmento este que me vi era que básicamente la literatura fantástica es una literatura de evasión y que tal y como es, pues es irresponsable y es, pues eso, infantil. Y a ver, aquí hay mucha tela que cortar y de verdad que lo digo con mucho respeto, pero creo que ya es evidente que no estoy de acuerdo. Y creo que además es que hay varios hechos tanto de Tolkien como de la literatura fantástica que van totalmente en contra de esos comentarios. Es decir, irresponsable. Tú dime una cosa, él habla de que el Quijote u obras barrocas hacen una crítica a la realidad para que tú luego te enfrentes a ella. De acuerdo, yo he leído La República, por ejemplo, y he leído grandes partes del Quijote, para no alejarme mucho, y son libros que te plantean modelos para construir una sociedad mejor. Yo necesitaría saber exactamente cómo después de leer el Quijote o cómo después de leer La República u obras con una crítica o con una reflexión sobre la realidad realmente me ayudan a que, por ejemplo, cuando voy a votar, porque yo voy a votar, pues un político haga una u otra cosa. Es decir, que a priori, que yo lea esa literatura, aunque me puedo instruir sobre ciertas ideas o pensamientos o críticas, no me hace más competente a cambiar el mundo que me rodea que si, por ejemplo, me enchufo pues todo el Silmarillion de primeras. Porque otra cosa que dice es que la fantasía va de la realidad. Eso no es cierto. Porque si además hablamos del caso concreto de Tolkien, y no voy a hablar de Martin, no voy a hablar de George Martin, hasta qué punto Martin bebe continuamente de la realidad, pero si vamos a Tolkien, gran parte de su material está influido tanto por la pérdida de sus padres, que le marcó, que le caracterizó filosóficamente con una actitud pesimista. Tolkien es un pesimista de manual a nivel filosófico, es un tipo que piensa que los momentos pasados siempre fueron mejores, y eso no es evadir la realidad, de hecho es un concepto filosófico, es quizás un rechazo, una especie de hastío, una especie de descarte de la actualidad. Pues sí, lo es, pero fíjate, si está hablando de que los tiempos pasados siempre fueron mejores, ahí ya hay una reflexión filosófica. Con lo cual ya, lo que dice Jesús Maestro de que es una literatura, la fantástica, que va de la realidad, pues no me parece del todo cierto. Que tú, en tu libro, o en otro material, o en otra saga de fantasía, se hable de un mundo de ficción, no implica necesariamente que estés evadiendo la realidad. Solo hay que ver cuántas sagas de ficción no toman una inspiración muy seria de civilizaciones que han existido. Y por otro lado, recordemos que también gran parte de la inspiración de Tolkien fue la Primera Guerra Mundial. La relación que tienen Frodo y Sam está basada en la relación que tenía Tolkien como oficial de códigos y señales
con los sargentos, con los soldados que le iban atendiendo. Y esa relación de aguantar en un momento hostil, en un momento adverso, hasta el final, fielmente a tus superiores en el ejército, eso es una extrapolación de la realidad, de la vida real, a las páginas del Señor de los Anillos. Entonces decir que no tiene ningún tipo de abordaje de la realidad, de que vive aparte, de que evade, eso no es verdad. Obviamente, que esa es otra cosa que voy a cuestionar ahora, si tú lees un libro de fantasía, es muy probable, sí, de que lo leas para evadirte la realidad y distraerte. Pero te digo yo una cosa, volviendo a lo de antes, ¿no haces tú lo mismo cuando lees filosofía? No, es que en filosofía tú te dedicas a pensar y a reflexiones como, no. Tú en filosofía muchas veces te pones a hacerte pajas mentales de cómo podría ser, como lo que hace Sócrates, lo que hace Platón en la República son pajas mentales. No se puede llevar eso a la vida real. Y lo que decía, por ejemplo, Karl Marx, eran pajas mentales. Tampoco se lleva a la vida real. ¿Qué filosofías sí que se aplican a la vida real? El estoicismo, el taoísmo. Esa clase de filosofías se pueden aplicar en gran medida a la vida real. Pero muchas otras filosofías son pajas mentales que se dedican a estar pensando eternamente sobre cómo podría ser y qué tal, y no te dan ni una sola puta pauta para conducirte en la vida. Ni una sola pauta. Entonces, no porque leas filosofía, no porque leas un libro clásico, un libro con una reflexión a la sociedad de ese momento, que es que esa es otra. Dice que el Quijote es maravilloso porque hace una crítica de... El Quijote le hacía una puta crítica social a la sociedad de su momento. Entonces, de ahí a que leer el Quijote y la crítica que hace me ayude a mí a cambiar el mundo en el que vivo, pues hay un paso. ¿Sabes a mí qué me ayuda a cambiar la realidad en la que vivo? Pues una frasecita, que es verdad que está más en las películas que en un libro, que viene del Señor de los Anillos, que dice: tú no puedes decidir el tiempo que te ha tocado, pero puedes decidir qué hacer con ese tiempo que se te ha dado. Ostras, menos mal que el Señor de los Anillos no tiene reflexiones filosóficas. Menos mal que el Señor de los Anillos está desconectado de la realidad, porque si no, esta puta frase sería la cosa más irrelevante e inútil de la historia. Mira, de verdad, no me voy a extender. No se es más irresponsable por leer fantasía que si lees filosofía, porque hay mucha filosofía vacua e inútil. Y esa es la palabra, vacua e inútil. Como el existencialismo, yo te diría, y aquí que se me enfade el que quiera, como el pensamiento de Nietzsche. Yo he leído Así habló Zaratustra y no he sacado un solo valor útil para mi día a día. Sí, está muy bien para criticar lo anterior, pero leer a Nietzsche para mí es inútil, como leer el existencialismo y tantas otras filosofías. Y luego hay filosofías más prácticas, pero no porque lea una filosofía u otra soy más o menos irresponsable. Y no porque me lea El Señor de los Anillos o Star Wars soy más irresponsable, porque es que además decir que no tiene ningún tipo de conexión con la vida real es mentira. No sé qué pensará Jesús Maestro de Star Wars, pero por ejemplo, la primera de Star Wars está basada en la resistencia del Vietcong, tal cual, hay un mogollón de declaraciones que te confiesan esto, contra las fuerzas estadounidenses, y la lucha de la rebelión está basada en eso. Y George Lucas lanzaba pullitas con eso. Que a lo mejor la gente se olvidó de ese detalle porque todo lo demás llama más la atención, sí. Que a lo mejor la gente cuando lee El Señor de los Anillos se centra en la fantasía, en los monstruos, en las guerras, en el maniqueísmo, sí. Pero decir que son obras sin reflexión filosófica, sin profundidad, me parece una falacia. Una falacia. Me he calentado porque es que me parece tan injusto que a la fantasía, que a la ficción se le pongan tantos sanbenitos de infantil e inútil, que honestamente hoy en concreto, encima con este flemón que tengo que me está agriando el carácter, yo lo admito, digo, mira, basta ya. No es un vídeo respuesta, no querría debatir con Jesús Maestro bajo ningún concepto, me parece muy bien que él piense como piense, entiendo por qué piensa como piensa, porque es un hombre muy enfocado en un tipo de literatura y en la filosofía, y claro, pues ve de primeras o consume El Señor de los Anillos y se queda con el superficial, o eso creo que ha pasado, no sé si se lo ha leído, a lo mejor se lo ha leído y efectivamente es un experto en Tolkien, pero honestamente me parece que pensar así sobre su obra y el género de fantasía en general es un error. Es un error. Pero no, es que no estoy interesado en debatir porque, de nuevo, para empezar, decir que es irresponsable infantil ya es crear un prejuicio que no da lugar a debate. Y segundo, si él es feliz pensando como es, pues mira,
estupendo. Él a sus cosas, los lectores de fantasía y los lectores de ficción a las nuestras. Eso sí, viajero, bajo ningún concepto, nunca pienses, por más que un erudito, un autor de renombre, diga que el género de fantasía, de ciencia ficción o el que sea, es infantil e irresponsable, nunca te lo creas, al menos en tu realidad, porque no tiene por qué ser así. Yo ya te he dicho que hay lecciones, frases, reflexiones del Señor de los Anillos que a mí me han servido para la vida real, mucho más que muchos autores de filosofía que me parecen inútiles. Así que no hagas caso a estas opiniones, y si las haces caso, piensa de dónde vienen, y tú siempre reflexiona, por supuesto, por qué lees literatura fantástica, por qué, si estás en este canal, escribes literatura fantástica, y para nada pienses, ni de broma, que no puedes cambiar el mundo, que no puedes ser responsable, que no puedes ser filosófico, y que no puedes responder a la realidad mediante el género de fantasía. Mi querido viajero, soy Salvo Remas, esto es Sueño por una crónica, y honestamente es que me calentó tanto esa opinión que he dicho, venga, vamos a hacer un vídeo, ya que hoy pues estoy así un poquito más agotado por el flemón de las narices, pues bueno, comento este tema, que además creo que va a ser interesante, creo que va a llamar la atención. Y nada, viajero, si te gusta el vídeo, si te parece instructivo, si no te ha enfadado mucho lo que he dicho de Sartre o de Nietzsche, pues nada, estás invitado a suscribirte, a comentar, a compartir el vídeo, a darle me gusta, ayuda muchísimo. Si quieres que te ayude mano a mano con el proceso de tu libro de fantasía, que seguro que es un librazo muy responsable y muy filosófico, pues puedes convertirte en mecenas de Patreon. Mamá Peste es uno de los mecenas y ya lo estoy ayudando con su cómic, lo tienes en la descripción. Luego ya, si quieres conocer más de mis proyectos, tienes mi canal de cine, Pelis con Amigos, el canal de dibujo, y te enseño a dibujar con un formato muy parecido a este. Puedes, por supuesto, conocer mi para nada responsable y mi para nada filosófico libro Guía de Mundo. Es un libro de, lo siento mucho, Jesús Maestro, fantasía, pero de verdad, tiene muchas bases en teorías teológicas de la vida real, tiene bases en muchas culturas de la vida real, pero eso sí, luego, pues hacer un giro de tuerca con el aspecto, con lo bueno del género de fantasía, que son muchas cosas buenas. Tienes el primer capítulo en audiolibro en la descripción y los 9 primeros también en texto. Y nada más, viajero. Pero sí, discúlpame si suena un poquito borde, un poquito antipático, pero creo que de vez en cuando soltar un discurso un poco más exaltado ayuda a que se refuerce el mensaje. Como sea, déjame en comentarios, por supuestísimo, qué opinas y que encuentres bendiciones en tu día. Dharma Nimeldus.